La urticaria tiene como lesión elemental la palabra abón, es la más conocida, pero pueden colocar urtica o roncha. Urtica, roncha o panes son términos que figuran en los libros. Y la urticaria puede ser aguda o crónica. ¿Cuándo se llama urticaria aguda? Cuando la roncha, el abón o la urtica demora más de un día. Es crónica si demora más de un día. Normalmente una urticaria es aguda cuando la roncha aparece y desaparece. Si dura más de 24 horas, 48, 3 días, 4 días, 5 días, con mayor razón para hablar de urticaria crónica. El otro criterio es por semanas. Más de 6 semanas crónicas, menores de 6 semanas, la historia de la urticaria, entonces es aguda. Entonces, el tiempo. Cuando una roncha en la biopsia tiene vasculitis, ya es grave. Y es muy grave porque esa vasculitis es leucocitoclástica. El término de vasculitis leucocitoclástica es una necrosis de la pared de los vasos con muchos neutrófilos destruidos. Leucocitoclasia quiere decir que hay un polvillo de los núcleos de los neutrófilos. Es un polvillo, es como un polvillo de pimienta, más o menos. La pimienta molida, eso más o menos se observa en la histopatología. Entonces, una roncha por histopatología, si te dice que sí, efectivamente, tiene una urticaria y tiene vasculitis leucocitoclástica, ahí tienes que descartar colagenopatías. Una urticaria vasculítica, usted tiene que descartar o tiene que ayudarse de acuerdo al historial, pensar en una colágenopatía. Ejemplo, lupus. Urticaria crónica, lupus. Urticaria vasculítica, lupus. Urticaria con vasculitis leucocitoclástica, lupus. Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? Por ahí va la cosa. Y la urticaria que produce microronchas, ronchitas pequeñitas, eso se llama urticaria colinérgica. ¿Y quién lo exacerba? El estrés, la sudoración y los ejercicios. Son microronchas. Entonces, si esta roncha está permanente por más de un día o 2 días, eso es urticaria crónica, ya no hay vuelta que dar. La mayoría de las urticarias que nosotros vemos siempre es una urticaria que aparece y desaparece, ¿no? Desaparece, ¿no? Le colocas la dexametasona y desaparece. En la urticaria crónica no siempre desaparece, es más complicado. Le hago una biopsia. En la biopsia de una urticaria, lo máximo que se ve es agua en la dermis. Separación del colágeno por un material acuoso. Entonces, eso se llama roncha. Edema en la dermis papilar. Más agua que colágeno en la dermis papilar. Eso se llama roncha. Pero si en esa biopsia encuentran vasos que tienen necrosis fibrinoide, es un vaso que no funciona bien, hay glóbulos rojos extravasados, hay zonas de hemorragia y hay neutrófilos con leucocitoclasia,
Entonces ya tienes una urticaria vasculítica, mucho más grave todavía. Hay una urticaria del inmunocompetente y hay una urticaria, acá la pregunta tiene que ser pues una urticaria común, ¿no? Perdón, una sarna común, porque hay sarna costrosa. En la sarna costrosa, si la pregunta es por sarna costrosa, van a haber miles de ácaros en la piel. Miles de ácaros. Pero en la sarna común del inmunocompetente, es un ácaro hembra que ingresa a la piel y necesita 37 grados para eliminar sus huevos. Entonces, un solo ácaro genera prurito en todo el cuerpo. Eso sucede en los inmunocompetentes. Hay tuberculosis entonces sistémica. De la sistémica tenemos tuberculosis pulmonar, renal, gastrointestinal, y hay un término que se llama tuberculide. El término tuberculide ha sido creado para lesiones en los órganos donde en la biopsia que se hace a ese órgano no encuentras el Mycobacterium tuberculoso. Solamente lo sospechas porque en su casa han tenido, 2 familiares en su casa han tenido tuberculosis. Tuberculosis pulmonar. Y la persona que estás viendo es una persona que tiene lesiones en la cara tipo rosácea. Unas lesiones en la cara que se llama tuberculide rosaceiforme. Parece psoriasis. Entonces, para saber si es por Mycobacterium tuberculoso, entonces, parientes enfermos con tuberculosis, tratados o no tratados. Segundo, PPD tiene que ser 20, 30 milímetros de diámetro. O es un PPD que te produce una ampolla necrótica. Y la velocidad de sedimentación, 90, 100, 120, 130. Y cuando le hacen la biopsia a la lesión de la rosácea de la cara, no encuentran el Mycobacterium tuberculoso. Solo se puede encontrar con el método del PCR, el PCR, ¿no es cierto? Entonces, estas tuberculides, entonces, son reacciones hiperérgicas, diseminadas, velocidad de sedimentación alta, y no se aísla el Mycobacterium. Entonces, como no se aísla, como no lo vemos en el examen directo de una biopsia, solo el método de PCR lo puede detectar. Entonces, las tuberculides, una de las tuberculides es la tuberculide rosaceiforme de la cara. Hay tuberculide acneiforme de la cara. Y el más importante, el eritema indurado. Es una tuberculide clásica, típica, que siempre se nombra en estas formas de tuberculides. El tratamiento es el mismo, ¿eh? Entra al programa. El tratamiento es el mismo. Lo que pasa es que estas tuberculides mejoran mucho más rápido. Mucho más rápido. Si en esta pregunta hubiera un diagnóstico de índice mitótico, ese sería lo más moderno. Índice mitótico alto, entonces pronóstico malo. Se está reproduciendo muy rápido la célula. Como no lo hay, indirectamente el grosor del tumor del melanoma, que la máquina, el microscopio ya lo señala, mide, y si el grosor del tumor de estos melanocitos atípicos
pasa el milímetro o 2 milímetros, ya se considera metastásico. Y un melanoma metastásico es de pobre pronóstico de sobrevida. No es lo mismo tener menos de 1 milímetro de grosor que tener más de 1 milímetro de grosor. Entonces, es de pronóstico muy malo cuando las células tumorales de los melanocitos están llegando a la dermis papilar. Acuérdense que estamos ya en dermis papilar. Y en dermis papilar máximo se acepta 1 a 2 milímetros. Hoy en día se está hablando ya del índice mitótico, ¿ya? La velocidad con que se reproduce una célula tumoral. Aquí es grosor. ¿Qué lesiones son las que nos pueden dar estas imágenes de melanomas? Entonces, hay lesiones que uno nace con estas lesiones y uno tiene que cuidar como oro ese tipo de lesiones. Estos son los nevus de unión. Para eso tenemos que hacerle la biopsia, no nos queda otra. Porque si tenemos un nevus, un lunar, primero observo, le tomo una muestra pequeña y con esa muestra pequeña digo qué tipo de lunar tiene. ¿Cuáles son los peligrosos? Nevus de unión, nevus azul, nevus de Ota. Nevus gigante, o sea, un nevus que mida más del tamaño de una palma. Por su tamaño nomás, si es muy grande, ese lunar se va a convertir en melanoma en 10 años. Los niños que nacen con lunares muy grandes, más del tamaño de una palma, tienen mal pronóstico. Los casos se ven a los 5 años, a los 10 años, 15 años de edad, ya tienen melanoma. Y son melanomas muy malos para estos pacientes, ¿no? Entonces, lo que se estila es, si hay un nevus de unión en la región palmoplantar, si hay nevus azul, hay que extirparlos antes que degenere en melanoma. Ya sabemos en qué va a terminar como melanoma, como cáncer maligno. Entonces hay que sacar estos tipos de lunares. Y los vemos desde nacimiento con lunares muy grandes, ¿no? Muy grandes. Esos también hay que retirarlos, porque de lo contrario, en pocos años puede tener melanoma maligno. Dijimos que la tiña del cuero cabelludo es producida por el Trichophyton tonsurans. En el Perú, en la literatura en Estados Unidos, colocan ellos al Microsporis canes. Entonces, este es el agente causal y que es sensible a la grisofulvina. Entonces, toda escama en un niño, primer diagnóstico tiene que ser tiña capitis. Segundo criterio, que tenga ganglios. Tercero, que ese niño se esté rascando constantemente el área afectada. El pelo pierde brillo. Con el tiempo, el pelo pierde brillo. Y pueden tener lesiones nodulares purulentas. Entonces, todo eso, ese trajín pasa por un cuero cabelludo con hongos. Cuando la tiña capitis se llena de material purulento y se ulcera, a eso le llamamos querium. Son verdaderos tumores en el cuero cabelludo. Tumores que empezó así, con escamas, y ahora tiene un tumor rojo, caliente, doloroso, lleno de pústulas, mal olor. Eso inflamado se llama querium.
Y el Kerium te está diciendo que se va a morir ese pelo para siempre. O sea, el Kerium provoca una cicatriz en el cuero cabelludo que mata el pelo para siempre. O sea, esa porción de pelos probablemente ya no lo vuelva a tener nunca más, porque se produce una alopecia cicatrizal. Cicatrizal. Entonces, cuando la Tinea capitis es tipo Kerium, hay que agregarle a la grisofulvina prednisona y si hay mucha secreción purulenta, agregarle antibióticos. Porque de lo contrario, el que está muriendo poco a poco es la raíz del pelo. O sea, la raíz del pelo se está muriendo para siempre, porque esa alopecia ya va a ser definitiva, va a ser definitiva. Entonces, allí no se opera, como he visto en algunos casos de Tinea capitis con Kerium, los han operado. La operación no le va a quitar nada, porque vuelven a salir. El paciente necesita grisofulvina a dosis máxima, 40 miligramos por kilo de peso, prednisona 20 miligramos por día y su antibiótico de acuerdo al cultivo, al hallazgo del cultivo. Entonces, con eso usted va a estar seguro que ese cabello se va a conservar, se va a conservar. Ectima es sinónimo de úlcera. Cuando hablamos de ectima, nos referimos a las bacterias gram positivas que han llegado a la dermis. Recuerden que toda piel y toda superficie cutánea, cuando hay una brecha, cuando hay un rascado, cuando hay una escoriación, por ahí se va a filtrar el estáfilo o el estrepto o los dos. Pueden ir los dos juntos y se meten a la capa córnea. Si las bacterias gram positivas están en la capa córnea, se llama impétigo. Si atraviesa toda la epidermis y llega a la dermis, esa enfermedad se llama ectima y son úlceras. Son úlceras purulentas. El impétigo y el ectima por bacterias no producen fiebre. Son tremendas úlceras purulentas y no producen fiebre. No hay malestar general, no hay compromiso del estado general. Por eso que estos pacientes no suelen ir al médico. La úlcera entonces es crónica, es muy crónica, pero es una úlcera purulenta. Acuérdense, úlcera purulenta es por bacterias y se llama ectima estafilocócico o ectima estreptocócico, dependiendo de lo que resulte en el cultivo. Si no se cura el ectima por bacterias, esas bacterias llegan a la hipodermis y cuando llegan a la hipodermis se llama erisipela o celulitis. Y todas las erisipelas y celulitis, en todas ellas tiene que haber fiebre. Toxemia, mal estado general, compromiso del estado general. Entonces, ectima es un cuadro infeccioso que abarca hasta la dermis y principalmente es por bacterias estafilocócicas coagulasa positiva o es el estreptococo beta hemolítico. Pero hay
un ectima que se llama ectima contagioso. Ojo, ectima contagioso. El ectima contagioso ya es por virus. El ectima contagioso es por virus. Y la historia es de una persona que trabaja en el área rural, está trabajando con ovejas, con ganado vacuno. Bueno, ellos tienen de todo en el área rural. Y uno de ellos se encarga de ordeñar, ¿no es cierto?, a las vacas. Y hay un virus asociado al poxvirus que se llama parapoxvirus. ¿El poxvirus qué ocasiona? El molusco contagioso. ¿De acuerdo? Pero ese contagio es interhumano. Existe un ectima entonces por virus que se contagia a uno del ganado. Esa enfermedad se llama ectima contagioso por parapoxvirus. También le pueden colocar ahí el virus del ORF. ¿Qué ocasiona? El virus ORF. Ese ocasiona ectima contagioso. Ectima contagioso. Entonces tengan mucho cuidado porque se parecen bastante al bacteriano, pero es por un virus. Y la historia va a ser de un trabajador del campo que se dedica a ordeñar ovejas o ganado vacuno. Entonces ahí tenemos el parapoxvirus. Entonces, en el gran grupo de los poxvirus que hicimos en la clase, los poxvirus se dividen en tres. El primer poxvirus que aparece en la historia humana fue la viruela. Ese es el primero. El segundo es el nódulo de los ordeñadores. Ahí se van a acordar, nódulo de los ordeñadores. ¿Quién lo produce? Un poxvirus, parapoxvirus. Y este virus se autolimita, no necesita tratamiento. Por eso es que no van a ir al médico, no compromete la vida. Asusta y en 3 semanas desaparece. Y el que sí lo vemos a cada rato es el molusco contagioso. El molusco contagioso es contagio piel a piel. El molusco contagioso, he visto bebitos que han contagiado a la mamá y he visto a la mamá que han contagiado al bebito. Es altamente contagioso, por eso que hay que sospecharlo. Y se sospecha cuando hay una pápula, una cosa pequeñita, una pápula blanco, nacarado o amarillento. Y en el centro de la pápula tiene un hueco. Ese hueco se llama ombligo. Por eso se llama pápula umbilicada. Se van a acordar. Pápula umbilicada, pequeñas, las pápulas siempre son pequeñas, umbilicadas, blanco, nacaradas o amarillentas. Ese es molusco contagioso. El que toque esa lesión se contagia con mucha rapidez. Ese es el virus del poxvirus. El mejor tratamiento para el poxvirus, el imiquimod al 5%, que viene en crema, se usa de noche, arde un poquito. Entonces un niño puede asustarse o puede llorar demasiado. Para
no usar ese producto, nosotros usamos una crema de beta-retin. Beta-retin 0.025. Como no irrita, como no arde, entonces al niño se le coloca a la hora que está dormidito, porque tiene cientos de lesiones, ¿eh? Ese niño donde se toque o donde se pueda diseminar el molusco, avanza nomás. Entonces hay que darle un tratamiento tópico con beta-retin. Como no arde, descama y pela, bota al virus del molusco contagioso. Moraleja entonces, cuando vean una pápula amarillenta en un niño o adulto, eso es molusco, y el molusco es bien contagiante, contagia con mucha rapidez. Úlcera entonces, úlcera indolora, úlcera crónica, úlcera purulenta, úlcera que el paciente no le da mayor importancia. Puede tenerlo 6 meses, 1 año, 2 años. Ojo, el tratamiento con antibiótico también puede durar hasta meses. O sea, no se desalienten cuando uno dice, bueno, este es un ectima estafilocócico. ¿Y crees que va a mejorar en 5 días? No va a mejorar en 5 días, va a mejorar en meses, ¿Con qué se puede confundir una úlcera de este tipo? Úlcera crónica, leishmaniasis. Para eso hay que tener el dato de dónde viene. Área endémica, selva, ¿no? Sierra. Áreas endémicas, Ancash, Cajamarca, toda la selva. Entonces, esto puede ser una úlcera por leishmania. Otra úlcera así crónica, pioderma gangrenoso. Se llama pioderma porque parece pues algo que tuviera pus nada más, que tuviera bacterias, pero no es así. El pioderma gangrenoso sí duele, ¿eh? La úlcera es dolorosísima. Te hace llorar. Los pacientes lloran por sus úlceras. Eso se llama pioderma gangrenoso. Y esta úlcera tiene un fondo inmunológico. Se asocia a una enfermedad que se llama la colitis ulcerativa. Y a veces no hay ese dato, que no tienen colitis ulcerativa. Pero ¿qué tenemos como dato? Una úlcera dolorosa, con bordes bien netos, y va creciendo con mucho dolor, ¿no? Entonces, pioderma gangrenoso, ectima y leishmaniasis. Y hay un ectima que se llama ectima gangrenoso. Cuando dice ectima gangrenoso, es un ectima ocasionado por pseudomona. Y cuando la pseudomona está en la piel, está en nuestra piel, es porque ya es un estadio terminal de una septicemia muy grave. Entonces ahí tienen otro tipo de ectima. Ectima entonces es un término que se ha usado mucho, pero desgraciadamente no ha pegado, parece ser en la cultura médica, por lo menos en el Perú, no escucho mucho de ese diagnóstico, no lo emplean mucho. Más fácil les sale decir úlcera de etiología a determinar.